Soy el pastor Víctor Guerra y estamos en la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta. Saludamos a las personas que están allí conectadas. Dios va a hablar a tu vida, así que expectante de lo que Dios va a hacer contigo hoy. De lo que Dios va a hacer contigo hoy. Nosotros somos los que provocamos lo que Dios vaya a hacer. Yo provoco lo que Dios puede hacer en mi vida. El tema de hoy se llama constructores. Todos somos constructores. Todos tenemos eso de construir. Quizás no construye físicamente, no es un albañil, no es un maestro de obra, pero sí construimos. Construimos la familia, construimos el matrimonio, construimos la finanza, construimos una empresa, construimos nuestro alrededor. Eso sí, somos constructores. Pero ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo con mi vida que yo estoy construyendo? ¿O qué estoy moviéndome para yo construir? Porque todo construimos. Ahora, ¿qué estoy yo construyendo? Es allí donde Dios va a hablar a tu vida hoy. Amén. Vamos a la palabra. Primera de Crónica 17:1. Primera de Crónica 17:1. En adelante. Dice: una vez instalado en su palacio, David mandó a llamar al profeta Natán. Cuando el rey David se instaló en el palacio ya de haber ganado, mandó a llamar al profeta Natán y le dijo: yo vivo en un hermoso palacio de cedro. Y la madera de cedro es muy costosa, muy costosa. Y él estaba en un palacio de cedro. Y si algo que usted tiene que entender es que cuando en la Biblia se dice algo, no es por casualidad, sino tiene un plan y un propósito que Dios nos quiere hablar a nosotros. Pero dice que es de cedro, o sea que estaba bien económicamente, estaba muy, muy, muy bien lo que Dios había hecho en el rey David. Y dice: mientras que el arca del pacto del Señor está allá afuera, debajo, en una carpa. Él vio que la casa de él estaba muchísimo mejor que la casa de Dios. Porque la casa de él era de madera fina, era de una manera costosa. Pero el arca de Dios, donde estaba el arca de Dios, era una simple carpa. Entonces, ¿cómo para David fue una locura? ¿Cómo yo voy a estar mejor? Que mi casa vaya a estar mejor que la casa de Dios. ¿Cómo yo voy a estar mejor mi casa que la casa de Dios? Entonces, Dios quiere que nosotros que hagamos altares en su casa. Que hagamos eso. Amén. Dice el verso 2. Dice: Natán le respondió a David: haz todo lo que tiene pensado, porque Dios está contigo. El profeta le dijo: haz todo lo que tienes pensado, porque eso, Dios está ahí contigo. Pero David quería construir algo para Dios. David quería hacer algo para Dios, algo grande para Dios, por lo que Dios había hecho en su vida, porque Dios lo había colocado en esa posición de ser rey. Dios lo había ungido a él como rey, y él estaba ahí en el palacio, gracias a Dios. Y muchas veces nosotros nos esforzamos más en construir nuestra casa, nos esforzamos más en edificar mi casa que edificar la casa de Dios, que edificar la iglesia, que edificar mi vida con Dios. Porque no solamente habla de casa como iglesia, también su vida con Dios. Porque nos esforzamos tanto por tantas cosas que ahí no está Dios.
Entonces es importante que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que procurar hacer casa para Dios. Que la casa de Dios sea lo más importante. Porque si no es lo más importante, se desbaratan las cosas. Porque si Dios no está en el asunto, nada va a suceder bueno. Porque Dios no está en el asunto. Porque si yo no estoy edificando lo que Dios me está diciendo que haga, no va a estar Dios allí. Entonces, haga lo que haga, eso no va a suceder nada. Nada. Cuando dice la palabra que dicen que ellos tenían meten el dinero como saco roto, porque tampoco habían edificado la casa. Entonces, a veces preguntamos, Señor, ¿por qué pasa esto en mi vida? Porque tenemos que primero que sea Dios en nosotros. Cuando Dios es primero en nosotros, muchas cosas nos evitamos, muchísimas cosas, porque a veces tenemos un saco roto en nuestro bolsillo, y eso no dice la palabra, pero porque no colocamos a Dios en primero, no colocamos edificar su casa, no buscamos tener intimidad con Dios, no buscamos a Él, no lo buscamos a Él. Si quieres construir algo en tu vida profesional, en tu vida matrimonial o en tu vida, tienes que comenzar a meter a Dios en el medio. Porque nosotros muchas veces no metemos a Dios cuando yo quiero construir algo. Lo hacemos a mi manera, como yo creo, como yo pienso, pero si yo quiero construir algo que pueda permanecer, tengo que meter a Dios en el asunto. Pero el que siempre dejamos a un lado es a Dios. Yo comienzo a construir, tomamos decisiones importantes y Dios no está en el asunto. ¿Con quién me caso? ¿Qué negocio voy a hacer? ¿Dónde me voy a qué país voy a ir? Y Dios no está en el asunto. No le pedimos consulta a Dios. Si Dios quiere que haga o no haga eso. Entonces cuando vinieron platos rotos a mi vida, Señor, ¿qué pasó? Pero si ni me preguntaste, ni me consultaste lo que ibas a hacer. Entonces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros mejor nos parezcan. Hay cosas que usted nunca va a poder entender los planes de Dios porque son locos. Pero que podamos hacerlo sin entenderlo, lo que Dios nos manda a hacer. Muchas personas llaman, miren, cuando el apóstol, llamaban al apóstol, ya estoy de viaje, pero no, para que oye por mí, ya estoy de viaje, en el camino, y querían que oigan por ellos. Y así hablamos mucho, que creemos que ya oyen en el camino, pero si nos consultaste, si puedes ir, no lo hiciste. Miren, nosotros fuimos ahora a Viña y decidimos a las 12 de la noche. A las 12 decidimos y le enviamos al apóstol Marta, nuestra madre, y no respondía, llamábamos hasta que por fin respondió. Porque nosotros le dimos a Esteban, si la apóstol Marta dice que no, es no. Y ella dijo que sí y nos fuimos. Pero si nosotros no hacemos las cosas, ¿cómo usted cree que le va a ir bien? Y podemos ir bien y llegar bien, sin ningún inconveniente. Pero ahora, cuando nosotros no hacemos las cosas como deben hacer, ¡pam, pam, pam!, nos llevamos más palos. Una vez yo me fui de viaje sin que el apóstol lo orara por mí. Se presentaron muchas cosas y el apóstol no oró por mí. Cuando yo voy en el viaje, se queda. Hay una tranca en la vía. Llegamos, el viaje era de 18 horas. Nos tardamos 30 horas. Ahí en el pueblo de ida. Cuando regresamos, el autobús se queda en Caracas, porque viajábamos para Puerto La Cruz, viajaba. Y se queda en Caracas. Cuando en Caracas, en la autopista, viene un auto atrás mío, atrás de todos nosotros, y corriendo como película, así, volteándose el auto. Y ¡fum!, se llevó el autobús. Un señor lo partió en dos. Y a mí, yo me llevé el retrovisor. Y después, miren, si esto no es loco, otra vez,
otro carro, al mismito, ¡plum! Al camión, al bus, al expreso. ¿Cómo usted va a poder entender que eso vaya a pasar 2 veces en el mismo momento? Eso no son casualidades. Por eso es que nosotros necesitamos muchas cosas de la oración porque nos cubre, pero creemos que esto sea nuestro comodín. No, esto es comodín. Tienes que pedir permiso, a ver, consultar, si sí o si no. Muchas personas se han ido de viaje sin consultar, sin pedir permiso. ¿Y qué va? ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Por qué no está Dios allí? Estás construyendo donde Dios no te mandó a hacer. Estás haciendo donde Dios te dijo que no. Y aunque vaya, porque a veces pensamos que es el país, y no es el país, es que estás haciendo y haciendo lo que Dios no te mandó a hacer. Y ese es donde nosotros tenemos que examinar. ¿Estoy haciendo yo lo que Dios me está mandando a hacer? ¿Estoy haciendo yo lo que Dios me dijo que hiciese? Porque aunque sea el país que sea, Dios te va a prosperar. Nosotros vinimos para acá, Dios nos mandaron para acá para pastorear. Eso fue con el fin que nosotros vinimos para acá, para Chile. Y entonces, ¿a qué fin Dios te trajo para acá, para Chile? ¿Con qué fin Dios te hace aquí en Chile? Porque tienes que saber con qué fin tú estás aquí. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Que hacemos lo que el sistema nos dice que tengamos que hacer. Pero ahora, y Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo sé que, ¿qué estás construyendo tú? ¿Y qué estamos construyendo nosotros? Amén. Mira, para poder ser un buen edificador, tengo que trabajar en mi carácter. Para yo poder saber edificar bien, yo tengo que trabajar en mi carácter. Porque no nos gusta que trabajen en nuestro carácter. Cada vez que hay una enseñanza, Dios está trabajando con tu carácter. Cada vez que hay un proceso con tu hermano, Dios está procesando tu carácter. Estás puliendo tu carácter. Porque el diamante solamente se pule con diamante. ¿Sabía eso? Y usted usa un diamante, no se puede pulir con otra cosa que no sea diamante, porque la quema. Entonces, Dios te pule a través de tu hermano, ese que está al lado, a través de tu esposo, ese que está al lado, a través de tu esposa, esa que está a tu lado, para pulirte, para que nos convertamos en unos buenos constructores, porque tenemos que tener siempre un corazón sano, para yo poder construir bien correctamente. Porque si yo construyo con un corazón dañado, cuando yo esté en lo más alto, voy a dañar. Voy a dañar. ¿Por qué? Porque estoy dañado. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted va a dar lo que usted tiene en su corazón. Si es amargura, si es rencor, si es rabia, eso es lo que usted va a dar. Aunque usted se esfuerce en aparentar, lo va a dar. Aunque usted se esfuerce en ver o hacer, eso es lo que usted va a dar. Porque es lo que usted tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pulir nuestro carácter para que nos convirtamos en buenos edificadores, en que podamos construir correcto. Si yo no tengo un corazón para edificar, no importa lo que haga, ni importa tan bueno que se vea, ni que tan grande se vea, porque tarde o temprano se va a caer. No importa lo que usted pueda hacer, pero si no tiene un corazón sano, usted eso tarde que temprano, eso se cae. ¿Por qué? Porque no lo quiere usar usted para aparentar, para hacer esto y para hacer lo otro. Amén. Dice, miren lo que dice en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Dice, y ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le está diciendo Jesús a Pedro, ahora tú eres roca. Dice, y sobre esta roca yo voy a edificar
Mi iglesia. ¿Qué va a edificar Dios? La iglesia. ¿Qué va a edificar Dios? Por eso es que nosotros, la iglesia no viene de una idea de hombre. Ahí está hablando quién. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Eso es lo que Dios está haciendo. Yo voy a edificar mi iglesia. Por eso es que y mucha gente piensa que venir a la iglesia es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no, si Dios me puede hablar en cualquier momento. Y es verdad. Pero esos son principios que Dios estableció la iglesia para hablarte. No es lo mismo ir al cine, ver una película en el cine, que ir verla en tu casa una película. En el cine tienes que pagar para verla. Y eso se llena, porque no es lo mismo. Aunque se parezca, no es lo mismo. Usted se puede conectar ahí por el Facebook, pero no es lo mismo. Venir a la casa de Dios, esforzarse por esto, por venir. Para Dios no es lo mismo. No le da igual que usted no esté, aunque usted esté. Sí le importa para Dios que usted venga aquí a la iglesia, que usted se esfuerce para venir a la iglesia. Por eso es que nosotros nos tenemos que convertir en constructores de la iglesia. Porque Dios, Jesús lo que quería era que la iglesia fuese real. Pero nosotros que seamos edificadores de su iglesia. Edificadores de su iglesia. Dice, y el poder de la muerte no la conquistará. A la iglesia no la va a devorar el mal. A la iglesia lo que Dios te mandó a hacer, el mal no va a poder tocarte. Aunque se quiera levantar, no va a poder tocarte. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer. Ahí dice que como la iglesia no va a poder prevalecer. O sea, en la iglesia vas a vencer. Y tú vas a vencer cuando hagas lo que Dios te mandó a hacer. Y muchas personas están haciendo muchas cosas. Dios quiere que usted edifique la iglesia local. Que construyamos, que edifiquemos la iglesia local. Es importante. Porque Dios habla a tu vida. Eso lo necesitamos que entendamos. Dice, hay muchas personas esforzándose en edificar tantas cosas para las cuales Dios no está en el asunto. Hay tantas personas esforzándose para edificar tantas cosas, pero ¿saben qué se dice? Que Dios no esté allí en el asunto. Es doloroso ver eso. Que Dios no esté en el asunto. Y aunque usted se esfuerce, eso va a caer. Aunque usted haga el mayor esfuerzo, eso va a caer. Porque aunque sea grande, gigante, cae. ¿Por qué? Porque no está Dios allí en el asunto. Y vamos a la palabra en Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Lo que tú piensas que estás ganando en el tiempo, que estás haciendo, es una pérdida de tiempo. Lo que tú piensas que estás ganando es una pérdida de tiempo. Porque si Dios no la edifica, en vano trabajan los constructores. En vano es lo que tú estás haciendo. En vano es todo el esfuerzo que tú puedas hacer. Si Dios no edifica eso, si Dios no está contigo ayudándote, en vano es lo que tú estás haciendo. Entonces es importante que Dios esté donde en el asunto. Que antes de yo hacer algo, Dios esté allí en medio, para que Él pueda construir conmigo. Porque si no construyo de la mano de Dios, eso se va
se desbarata. Aunque sea lo más grande, se cae. Y en Génesis, necesitamos reconocer que nosotros no somos suficientes. Reconocer que nosotros no somos suficientes. Que aunque usted crea que lo puede alcanzar, no es suficiente. Que aunque usted crea que lo pueda lograr, no es suficiente lo que Dios puede hacer contigo. Entonces, pero nosotros queremos hacer las cosas a mi manera. ¿Amén? Dice en Génesis 11:4. Y aquí, yo sé que Dios va a volar la cabeza a unos cuantos. Dice, Génesis 11:4. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. La torre, la llamada Torre de Babel, ellos querían construir algo grande, inmenso, para ellos poder ser famosos, para que ellos digan, wow, mira esa torre, lo construyó fulanito y fulanito, mira lo que hizo ese. Ahora le pregunto, ¿a Dios le gustó esa torre, esa construcción? Y tenía intenciones relativamente buenas, porque iba para llegar al cielo, para conectarse con Dios. Porque a veces creemos como que amortiguar o amortiguar a Dios con esto. O sea, que haciéndole creer que ese no es el fin de más conectarme con Dios. El fin real es que yo me lleve la gloria. El fin real es que yo lo fue que lo hice. El fin real es hacerme famoso. Ese es el fin real. Cuando usted se lleva la gloria, ¡pum!, para afuera. No hay nadie que se lleve la gloria, porque a Dios no le gusta compartir la gloria. Eso no le gusta a Dios compartirla. Cuando usted se lleva la gloria, usted dice, no, por mi esfuerzo, por mi esto, por mí, ¡boom! Eso Dios lo detesta, que nosotros digamos que es por nosotros, que es por esto, que es por esto. No, porque es por Dios que tú estás a donde tú estás. El rey David estaba allí, era porque, por Dios, por más nadie. Por eso que nosotros tenemos que entender que el lugar donde Dios te colocó es por Dios. Pero se nos nubla muchas veces la cabeza y que pensamos que por nuestro esfuerzo, pensamos porque estudié eso, pensamos porque hice esto, me contacté con tal persona, pero todo eso lo hizo Dios para que estés allí. Entonces, pero que no se nos olvide que tenemos que depender, es de Él, de Él es que tenemos que depender. Aunque parezca todo loco, dependemos de Él, no de nosotros, ni de nuestros recursos, porque Él es el que va a construir nuestra casa, el que va a construir nuestra vida. Pero si usted quiere llevarse la gloria, Dios va a permitir. Y miren, y Dios dejó, no fue bajado de una vez, dejó que construyeran un poco. Dejó, y muchas veces Dios va a dejar que tú construyas, pero eso va para el suelo. Eso va para el suelo. Eso va para el suelo. Entonces, y a veces pensamos, cuando el hijo, pero digo, Dios le dio al hijo menor la herencia, para que él pudiese aprender, para que él pudiese captar que no depende del dinero, sino de la casa de Dios. Porque él quería irse lejos de la casa de su papá. Y cuando nosotros nos queremos ir lejos de Dios, vamos a llevar palo, vamos a llevar maltrato. Y él estaba endeudado, maltratado, pobre. Hasta deseaba comer la comida de los cerdos, pero ni si eso se la daban. Porque cuando nosotros hacemos las cosas de mi manera, eso es los golpes que nos vamos a llevar. Y eso es lo que nos vamos a llevar una y otra vez, que vengan a atormentarnos las cosas, los espíritus. Por eso es que nosotros tenemos que entender que no es a nuestra fuerza,
¿Qué estoy edificando yo en mi vida? Con mi familia, con mi matrimonio. Amén. Dice, todos somos edificadores. Ahora, ¿qué estás edificando tú? ¿Usted qué está edificando? ¿Estás construyendo para hacerte famoso? ¿Viste? Soy licenciado. Me tienen que llamar licenciado. ¿Saben que yo soy licenciado en contaduría? Yo no tengo, ya soy. Me tienen que tratar como licenciado. Muchas personas aún le cambian en el Facebook, licenciado, ingeniero, de una vez. Porque quieren hacerse famoso. Y no está mal. Pero cuando hacemos las cosas como Dios no quiere, allí es donde fallamos. Dice, estás construyendo algo para hacerte grande. Estás construyendo algo para hacerte propio placer. Es importante que usted edifique. Pero aquí estamos hablando es del corazón. De tu corazón depende cómo tú estás construyendo. Por eso es que para ser unos buenos edificadores necesito yo sanar mi corazón. Porque lo que se ve afuera es de mi interior. Lo que se manifiesta es como estoy yo por dentro. Amén. Y dice, ¿para qué estás construyendo tu familia? ¿Para qué estás construyendo tu economía? ¿Para qué estás construyendo tu profesión? No dejes a Dios a un lado. No hagas una torre de Babel. No hagas una torre de Babel. Tenemos que meter a Dios siempre en el asunto. Haga lo que usted vaya a hacer. Hasta lo más mínimo. Invítelo. Haga lo que Dios te manda hacer. Amén. Vemos, y este espíritu hoy todavía está muy vivo. El espíritu de querer construir torres de Babel. Vemos a personas haciendo torres, haciendo esfuerzos egoístas y tratando de ser reconocidos. Tratando y esforzándose de ser egoísta, egocéntrico. Y egoísta, eso no se ve mal, el ser egoísta. Pero eso, la Biblia dice que no podemos ser egoístas. Más bien tenemos que compartir. Compartir, dar, entregar. Y la sociedad no tiene que ser egocéntrico. Tú, solo tú. No tenemos que ser así. Porque Jesús vino a dar, no vino a quitar. Él se entregó por cada uno de nosotros. Él dio su vida, entregó su vida para que hoy estuviésemos aquí. Amén. Así que, mire, y el verso 5 dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Dios mismo bajó, descendió a ver cómo estaba la torre, a ver cómo estaban construyendo la torre. Dios sabe cómo estás haciendo las cosas, lo que estás construyendo. El verso 6 dice, y le dijo, mira, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que hará propagar hará posible. Y el verso 7 dice, vamos a bajar, a confundirlo con diferentes idiomas y así no puedan entenderse. Eso no se resuelve. Esta fue la estrategia que hizo Dios en ese plan. Vamos a darle otro idioma, vamos a confundirlo. Y ahora, ¿por qué muchas veces cuando tú tomas la sociedad que Dios no te mandó, hay estos problemas? Te confunden, no te entiendes con tu socio, no te entiendes con tu esposa, no te entiendes con tu esposo, no te entiendes con tu hermano, porque eso es lo que pasa. Dios mismo vino a confundir. Hablan con otros idiomas. Pero sí, como si hablamos todos castellano, ¿sí? Pero otro lenguaje, otro léxico. No es el mismo. No te van a poder entender muchas veces. Dice,
Lo que Dios te llamó a construir no siempre va a ser lo más popular. Lo que Dios te mandó a hacer, a edificar, no siempre va a ser lo más popular, pero sí va a ser lo que va a ser mejor para ti. Lo que va a dar fruto para tu vida. No va a ser quizás lo más popular. Y no esperes que las personas te aplaudan por venir aquí a la iglesia, porque no lo van a hacer. No esperes que te digan, wow, es un crack, porque no lo van a hacer. Por venir, por servirle a Dios, oh, wow, es un crack, alguien que no conoce a Dios. Eso no esperes. Solamente haz lo que Dios te mandó a hacer. Construye lo que Dios te mandó a hacer. Y ahí vas a encontrar eso que Dios te mandó a hacer. Cuando el rey David se estaba acordando de las cosas que Dios había hecho, dice: Señor, yo viviendo aquí, y tú que me trajiste a este lugar, tú estás viviendo en un lugar que no te lo mereces. Porque si yo, que tú fuiste el que me trajiste aquí, vivo mejor, estoy más cómodo, pero ¿y tú? Y Dios, ahora le pregunto, ¿Dios le pidió a David no hacer el tabernáculo? No. ¿La casa de Dios? No. La Biblia no dice eso. No necesita a Dios. Pero David quería hacerlo algo grande para Dios, por lo que él había hecho con él. Y nosotros tenemos que hacer algo grande, porque hay cosas, Dios no necesita tu dinero, no necesita tampoco que le sirvas, pero sí lo requiere, sí lo anhela, que tú lo hagas, que tú le sirvas, que tú honres a Él, que tú lo busques a Él, porque Él sí quiere y anhela eso. Porque dice la palabra que Él nos anhela celosamente. Él te anhela. Anhela que hagas una casa de Él. En tu vida, en tu casa y en la iglesia. Que hagas casa para Dios. Que hagas casa para Dios. Porque la casa de Dios es la que muchas veces tenemos descuidada. La casa de Dios es lo que menos hacemos, es construir, edificar. Y Dios no mandó a David a hacer esto, pero David tenía un corazón tan agradecido que él anhelaba hacer algo grande por Dios. Y por eso que la palabra dice que él tenía el corazón conforme al de Dios. Y hay cosas que Dios no te está mandando a hacer, pero están en tu corazón de hacer cosas grandes para Dios. Hay cosas que arden en tu corazón, porque Dios es un Dios grande, no es un Dios pequeño, es un Dios grande. Así que edifica, construye lo que Dios te mandó a hacer. No edifique las cosas. Amén. Buena oferta. Edifiquemos lo que Dios nos mandó a hacer. Quizá no es lo más bonito, no es lo más popular, pero es lo que va a traer luz a tu vida, lo que va a traer paz a tu vida. Edificar lo que Dios nos mandó a hacer. Acuérdense que hay dos hombres, el que sembró, el que construyó, edificó en la roca, y el que edificó y construyó en la arena. Los dos trabajaron, se esforzaron, pero el uno y el otro no tuvieron el mismo resultado, aunque se esforzaron, aunque trabajaron. Entonces, ¿qué estás construyendo tú? ¿Sobre la roca, que es Jesús? ¿O sobre la arena, que es tu vida, que son los afanes? No nos afanemos, porque Dios está en el... Si nosotros dejamos que Dios está en el asunto, está en el asunto. Pero nosotros le decimos a Dios, no te metas, Señor. No lo hagas, porque yo lo quiero hacer de la misma manera. Aun siendo Dios todopoderoso, Él lo hace. ¿Saben por qué? Porque nos dio a nosotros el libre albedrío, poder decidir. Dios le da la capacidad y nos da a nosotros que nosotros somos los que podemos decidir qué hacer.
Aún siendo Dios que es poderoso, que puede convertir el agua en vino, que puede abrir el mar rojo, que puede hacer esto, que puede hacer lo otro, y que ha hecho milagros, pero no puede violentar tu voluntad. No las puede hacer. Solamente llama tu atención, llama tu corazón, pero no la puede violentar. Entonces, que nosotros dejemos que Dios entre, porque dice, tocando la puerta, entraré y cenaré contigo. Pero toco, y si nosotros no la abrimos, Él no va a poder pasar. Así que nosotros le permitamos a Dios que Él pueda edificar junto con nosotros, no que yo edifique a mi manera. Amén. Un fuerte aplauso a Dios. Despedimos a las personas que están allí conectadas y vamos a colocarnos de